Bienvenidos a este lugar. Bueno, continuamos nuestra serie Convicciones de un discípulo de Cristo. Seguimos hablando de las convicciones, hablamos acerca de Dios, acerca del infierno, acerca de la creación, bueno, tantas convicciones que como discípulos del Señor debemos tener para poder presentar defensa de lo que creemos. Si no hay convicciones, nosotros no podemos presentar defensa. ¿Cómo vamos a presentar defensa si no estoy convencido? Eso es como un vendedor, si no conoce bien su producto, ¿cómo puede ofrecerlo, por ejemplo? ¿Cómo puede presentarlo con seguridad y con convicción? Entonces, igual cuando nosotros hemos tenido experiencias con la realidad de lo que es Dios, de lo que es Cristo, porque hay una convicción de Cristo, de lo que es el infierno, de lo que es la creación, de lo que es la Biblia. Todas esas convicciones son muy fundamentales para determinar nuestra existencia aquí en la tierra. Sigo hoy con mi convicción en la resurrección. ¿Qué palabra? Hechos 1:3, dice la palabra del Señor en Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Mire esto, Él se presentó vivo después de haber padecido. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea que no tenía campo para la duda. Apareciéndose durante 40 días, la misma persona que le habían visto antes de morir, wow, y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cómo sabían que era Él? Pues hasta los discípulos dijeron, no, por eso se quiere, miren, Lucas dice, no, eso es un fantasma. Pero Jesús dijo, ¿por qué dudan? Miren mis manos, miren mis pies. Ustedes se dieron cuenta cuando a mí me pusieron clavos, etcétera. Bueno, entonces, por eso hablar de la resurrección es algo muy importante para nosotros como discípulos de Cristo. Es, digamos que la base. Es el fundamento. Desde los comienzos del tiempo, precisamente los hombres y las mujeres han respondido a la muerte de sus seres queridos con gemidos como el de Job, por ejemplo, allá en Job 14:14, si el hombre muriere, volverá a vivir. Cuando uno ve un ser querido que parte, que a todos yo creo que aquí nos ha pasado esas experiencias, y ver que parte, y bueno, uno queda como desubicado, muchas cosas, además del vacío, todos esos aspectos emocionales y personales que deja, pero uno dice, ¿volverá a vivir? Es la pregunta, como Job. Bueno, la filosofía, precisamente las religiones, las filosofías paganas y todo esto no han podido responder con más que un signo de interrogación, igual que todos, un deseo o una, digamos, una vaga esperanza. Si algún día nos vamos a encontrar. Precisamente, por ejemplo, Platón, hoy no voy a hablar mucho de los eruditos y de todos estos personajes, pero ellos nos dejaron también unas evidencias acerca de lo que es la resurrección de Cristo. Platón, el gran genio de la filosofía griega, se le preguntó, ¿volveremos a vivir? Él respondió, así lo espero, pero nadie sabe. El gran filósofo no tenía la respuesta final. Las tumbas de Mahoma, la tumba de Buda, la tumba de Confucio y etcétera, de todos los grandes maestros y personajes y líderes de cada religión están ocupadas, sus tumbas están ahí, pero la de Cristo está vacía hasta hoy. Esa es la realidad. ¿Por qué entonces creemos en la resurrección de Cristo? Entendamos que la resurrección de Cristo, esta es la más importante de todas las doctrinas. Es la más importante, por las cuales las demás doctrinas son insignificantes, inclusive la misma muerte de Cristo, porque la cruz de Cristo sin la resurrección simplemente simboliza a aquel que fue rechazado por los hombres. Sí, un gran maestro que fue rechazado por los hombres, aquel que fue colgado allá y se hizo maldito, como un maldito murió allá y hasta Dios lo hizo maldito. Pero fue la resurrección que fue la resurrección de Cristo, que fue ahí, cuando Jesús resucitó, fue declarado Hijo de Dios con poder.
Hasta ahí fue que declarado hijo de Dios con poder. Romanos 1:4 nos aclara un poquito este aspecto. Y fue por la resurrección que Dios declaró aceptó ese sacrificio expiatorio. Por eso la resurrección es el centro de la fe cristiana. Ese es el centro. Si no hubiera sido así, inclusive Pablo, que al principio leímos esto, que quiero leer 1 Corintios 15, 12 al 20, me va a tomar el tiempo para darle un poquito este pasaje que es muy vital e importante. Por eso la resurrección es el centro. Un discípulo de Cristo tiene que tener una convicción de que Cristo resucitó. Hace 8 días vimos la convicción de que ¿quién es Cristo? ¿Qué significa un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, un discípulo es alguien que está aprendiendo a Cristo, por eso es un aprendiz, en un proceso transformacional. Cada vez vamos transformándonos, cada vez que lo conocemos. Hace 8 días dijimos eso, por eso cuando la convicción es Cristo, hoy su resurrección es tan vital y tan importante. Por eso que el 15 del versículo 12 en adelante me llama mucho la atención, aunque sigue el pasaje más amplio, pero dice, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, estamos predicando que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucita, vana entonces en nuestra predicación. ¿Sí ve? Depende de la resurrección, la predicación. Porque si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación. Por eso dice, si Cristo no resucita, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe en Cristo? Pero si no resucitó, ¿para qué? Sí es la diferencia. Pero yo tengo fe porque Él resucitó y esa resurrección me da la victoria y garantía de que lo que Él dijo y lo prometió, y mi esperanza también futura y mi esperanza eterna. Dice 15, y somos hallados, si no resucitó, entonces seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Hemos testificado que resucitó, pero si no lo hizo, entonces dice, si en verdad los muertos no resucitan, estaríamos diciendo cosas falsas. 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, otra vez. Aún está en vuestros pecados. O sea, seguimos con las mismas. ¿Para qué? Todo lo que hacemos en vano. Entonces dice el 18, también los que durmieron en Cristo perecieron. Claro, los que dicen que murieron en Cristo con esa esperanza también perecieron. Si en esta vida solamente esperamos, si en esta vida, aquí en la tierra, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Tremendo, pobrecitos, están creyendo en Cristo aquí en la tierra solamente porque no van para ningún lado. Dice el 20, mas ahora, esa es la victoria. Cristo ha resucitado de los muertos, esa es la noticia. Primicia de los que durmieron es hecho. ¡Wow! Bueno, y sigue toda la historia. Pero mis amados, la resurrección y esa evidencia del peso de la resurrección, todo lo demás cae, no tiene peso. Por eso es que a lo largo de los 20 siglos que ya llevamos, 21 ya no, 21 siglos que llevamos, todos los escépticos han apuntado, han dirigido sus argumentos, han dirigido toda artillería, toda su artillería argumentica de más grueso calibre contra la resurrección de Cristo. Los escépticos siempre han atacado la resurrección de Cristo. Mis amados, las evidencias relacionadas con la resurrección se han examinado más cuidadosamente por los escépticos, por los que no creen, que cualquier otra persona a través de la historia. Y a través de la historia lo que más se ha examinado para negar la evidencia. Entonces, mis amados hermanos, los más eruditos, y no lo nombro hoy porque no nos cabe, pero mis amados,
todas las evidencias que han sido pesadas han sido consideradas por los más grandes eruditos en las mentes de aquellos que han tomado tiempo para examinar las evidencias de la resurrección de Cristo. Estas para ellos cobran un gran, un interés muy valioso, un alto grado. Y igual nosotros hemos conocido personas que no creen en la resurrección de Cristo. Yo conozco muchas personas que no creen en la resurrección de Cristo, pero jamás he conocido a una sola persona que haya leído un solo libro sobre las evidencias de la resurrección y no hayan creído. No conozco una persona que se haya dedicado a leer las evidencias de la resurrección o por qué no resucitó y no haya creído. Bueno, miremos algunas de estas evidencias. Voy a empezar a hablar del primer punto. Algunas de estas evidencias ya, como le digo, todos los eruditos, estas evidencias que están aquí, las han estudiado, todos estos ya han llegado a la conclusión. Entonces, el primero está el hecho del día del Señor. El día del Señor. Durante miles de años el pueblo o milenios del pueblo hebreo había sostenido su doctrina sabática. El día del Señor era el sábado. Pero luego de que después de Cristo, hallamos a un grupo de cristianos, judíos, que tienen esta doctrina también, cambiaron el día de adoración del séptimo día al primero de la semana. Ya no era el séptimo día que era el sábado, sino el primero de la semana que era el domingo. Por eso la iglesia primitiva, los primeros judíos cristianos que tenían esa doctrina, cambiaron eso es una evidencia de la resurrección precisamente. ¿Qué explicación se le puede dar para el hecho de que abandonaran algo a lo cual se habían aferrado históricamente tan tenazmente? Ninguna otra cosa, no sea aquel monumental evento de la resurrección que fue lo que marcó sus vidas, la resurrección de Cristo entre los muertos. La resurrección ocurrió el primer día de la semana. Su aparición a los discípulos ocurrió el primer día de la semana. El primer derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés ocurrió el primer día de la semana. Y así leemos que los discípulos de Jesucristo se reunían para adorarlo el primer día de la semana. Hoy en día Dios nos manda el día del Señor. Y hay personas que no valoran el día del Señor. Tremendo. Y lo usan para otras cosas personales, menos para dedicar ese día al Señor. Los sabáticos, ¿cómo se llama esa secta de Pentecostal Unida? Esta secta que aparta el sábado, ¿cómo se llama? Se cumple el sábado. Los adventistas, ellos, estoy aterrado, sorprendido. Apartan el sábado sagradamente, inclusive si trabajan en sus empresas, hacen y posan para que no puedan trabajar el sábado, porque la mayoría de empresas muchas veces trabajan hasta los sábados, sus negocios están cerrados. Hay una importancia vital para el Señor, y porque los cristianos el primer día de semana se dedican a otras cosas menos para el día del Señor. Conciencia de la resurrección. El segundo aspecto, dice, en segundo aspecto, está hecho el día de la Pascua de la resurrección. Ese es el hecho de la Pascua de la resurrección, otra evidencia en la cual también fueron estudiados los eruditos. La fiesta de los judíos, que se llamaba la Pascua, fue sustituida por la Pascua de la resurrección. ¿Se acuerda que cuando es que celebramos aquí nosotros en la tierra la Pascua? ¿Se acuerda que el día de la Pascua cuándo es? El día de Semana Santa. Después de Semana Santa, después del Viernes Santo, que la Pascua y todo eso. Eso es cultural, obvio, es cultural y religioso. Es cultural, pero hay una evidencia. ¿Por qué lo celebran históricamente? ¿Por qué las naciones o culturas o países enteros celebran esa situación o continentes? ¿Por qué? Es importante entender eso, porque los judíos lo sostenían desde comienzo, abandonaron la Pascua natural o formal y empezaron a practicar la Pascua de la Resurrección, que era la fiesta de los cristianos. Pero anteriormente ellos se saludaban, Cristo ha resucitado, y la respuesta era, Cristo ha resucitado de verdad. Tremendo saludo.
¿Qué otro hecho que no sea la resurrección pueda explicar la existencia de la fiesta de la Pascua de Resurrección, que se conmemora hasta los tiempos actuales desde la iglesia primitiva? Bueno, otra evidencia rápida está el hecho de los sacramentos cristianos. Son evidencias ya estudiadas y aquí estamos exponiendo los sacramentos cristianos. Los dos sacramentos cristianos, ¿cuántos son? Dos, ¿cierto? El bautismo y la cena del Señor. Son los sacramentos de la iglesia cristiana o de la palabra del Señor que nos lo ordena cumplir. Entonces, estos dos sacramentos señalan la muerte y el sufrimiento de Cristo, pero no solamente eso, señala la resurrección. Por ejemplo, el bautismo. ¿El bautismo qué significa? Que uno se identifica con Cristo en su muerte y se levanta en la resurrección de Cristo. Ah, está hablando de la resurrección, una nueva vida. Igual en la cena del Señor, Jesús dijo que hacer esto en memoria de mí. Y lo tomaremos de nuevo en el reino de mi Padre. Estamos ¿qué? Dando la resurrección siempre. Entonces, estas celebraciones también resaltan la evidencia de la resurrección. El cuarto aspecto está el hecho del arte cristiano. Desde los tiempos de las persecuciones, cuando Roma estaba atacando a la iglesia, se hallan esculpidas en los muros de las catacumbas de Roma. Las catacumbas eran ciudades subterráneas que huían. Ahí en los muros de las catacumbas había mucha representación de la resurrección de Cristo. Era su esperanza. Era su esperanza. Y entonces lo mostraban como ya allá en el cielo. Y así, sucesivamente, el arte ha influenciado a la humanidad en todos los tiempos. Por eso la resurrección de Cristo ha resaltado mucho influencia, o mejor, ahora por el pecado, pero antes el cristianismo en los cimientos de las culturas, sobre todo occidentales, fueron influenciados por el cristianismo. La universidad, las cárceles, todo eso, el origen de eso ha sido influenciado por el cristianismo. Bueno, y las universidades también. Entonces, otro hecho también es la himnología cristiana, que también se correspondió a una evidencia de la resurrección. En los primeros días de la iglesia cristiana se cantaban himnos a Jesucristo resucitado. Siempre se cantaban himnos adorando al Cordero, aquel Cordero resucitado. Y entonces cuando se reunían, y hay evidencias históricas que se reunían con un propósito de exaltar al gran Rey, al que vive por los siglos de los siglos. Y bueno, podíamos escuchar mucho, digamos, letras desde ese entonces, al que vive, al que reina, al gran yo soy, muchas expresiones de resurrección. Otra evidencia también es el innegable hecho de una iglesia cristiana. Hay una iglesia. Es solo el hecho de establecer la iglesia, de perseverar o de permanecer la iglesia a través de los siglos, es una evidencia de la resurrección. Muchas personas no hacen la conexión entre la iglesia y la resurrección, pero todos los eruditos lo han hecho. La iglesia cristiana es la institución más grande que existe o que haya existido jamás en la historia del mundo. La iglesia cristiana es 5 veces más grande que el Imperio Romano, cuando estaba en su máximo esplendor. Por eso, miramos en todo el contexto, más de 1.300 millones de personas profesan hoy a Jesucristo como el Hijo de Dios viviente y resucitado. Que lo reciban como Señor y Salvador, bueno, es otra cosa, pero ya profesan creer en Cristo por lo menos, a su manera. Pero eso demuestra la existencia, la realidad. Pero ¿cómo llegó a existir esa institución que se llama iglesia? Otros han usurpado el nombre de iglesia. Hay muchos contextos ya internos doctrinales que van a determinar exactamente quién es la iglesia de Jesucristo. Pero estamos hablando de un contexto general, una evidencia de la resurrección de Cristo, que como pueblo de Dios, a través de los siglos, se ha mantenido y se ha desarrollado. ¿Cómo llegó a existir la institución? Pues todos los historiadores saben que los orígenes de la iglesia cristiana se remontan en Jerusalén, en el año 30, en el tiempo que Cristo murió y resucitó. Es indiscutible
ese hecho de la historia. Ojo, es un hecho de la historia, no de la fe, que la mayor institución de la historia del mundo comenzó en Jerusalén. ¿Cómo comenzó? Comenzó cuando los apóstoles empezaron a predicar, a llevar el mensaje. ¿Cuál mensaje? Que Cristo resucitó. Ese era el mensaje tremendo, que había alguien que había resucitado entre los muertos. Por eso el corazón y la sustancia del mensaje de los cristianos primitivos era que Cristo había resucitado entre los muertos. Ese era el corazón del mensaje. Y ahí es donde viene la importancia del fundamento de la iglesia. Por eso la iglesia de Cristo nació inmediatamente, murió Jesús 40 días después en Pentecostés. Las iglesias tradicionales, las sectas, todo eso nacieron siglos después, para entender la diferencia. Bueno, sigamos. El primer mensaje predicado el día de Pentecostés, ustedes lo pueden ver en Hechos 2, si quieren anotar la palabra, el pasaje, Hechos 2, 14 al 36, es muy extenso, pero ese fue el primer mensaje de Pedro. ¿Se han leído el primer mensaje de Pedro? Tremendo mensaje allá en Hechos 2, 14 al 36. Ahí Pedro, y Dios usó a este varón y a la iglesia, y Pedro en su mensaje trató ese mensaje de Pedro acerca de la resurrección, acerca de las profecías que al respecto se había dado en el Antiguo Testamento, acerca del hecho de que ellos habían crucificado al Señor de la gloria, o sea, ustedes lo han crucificado en ese mensaje. Y también que Dios lo había levantado entre los muertos. También habló acerca del hecho de que ellos eran testigos de esas cosas. Nosotros lo vimos. Habló acerca del hecho de que Cristo resucitado ahora había derramado su Espíritu Santo, y con respecto al hecho de que por cuanto Él había resucitado podía garantizar la remisión de pecados a todos los que creyeran en Él. ¿Qué mensaje? Pero el fundamento era la resurrección. Usted puede leer detenidamente en Lucas 2, 14 a 36. Entonces, mis amados, toda la escritura y el testimonio de los incrédulos y de los enemigos hostiles del cristianismo por igual declaran que la iglesia fue esparcida por todas partes a causa de esta enseñanza de que Cristo había resucitado de entre los muertos. Es un hecho de que la iglesia de Jesucristo comenzó a existir por cuanto los apóstoles declararon que Él había resucitado a los muertos. Es otra evidencia, la iglesia que prevalece. Qué tremendo. Entonces, respecto a la resurrección, mirando la lógica la lógica, hay tres alternativas posibles. O fue un fraude y los apóstoles mintieron respecto a la resurrección. Fue un fraude y los apóstoles mintieron. Segundo, estaban engañados o desilusionados en un error. Los indujeron a un error. O tercero, Cristo resucitó en verdad entre los muertos. Son tres opciones nomás. ¿Fue un fraude? ¿Fue un engaño? ¿O fue una realidad? Consideremos los esfuerzos que han hecho los escépticos para negar el hecho de resurrección. Los escépticos, ateos e incrédulos que han apuntado sus argumentos lo más terrible contra la resurrección, solo han propuesto teorías. Teorías, no hay evidencias, solo teorías. Todo lo que uno tiene que hacer para quedar más convencido aún de la resurrección de Cristo es examinar esas mismas teorías para ver que son vanas, para darse cuenta cuán vanas son. Por ejemplo, un pequeño como testimonio aquí rápido, porque dije que no iba a hablar de los eruditos, porque hay mucho de acá de los eruditos y muchos que se convencieron. Por ejemplo, uno de ellos en su obra La causa y la cura de la incredulidad, que se llama el doctor David Nelson, él narró que siendo él joven y hallándose en la universidad y en la escuela de posgrado, él se volvió ateo en la universidad. Como raro, ¿no? Pero aún así se hallaba trastornado por la intranquilidad de la conciencia, y con el fin de reforzar su incredulidad leyó los escritos y empezó a afianzar su incredulidad, porque para decir que Cristo no, ni que Dios no existe, etcétera, y que Cristo no resucitó, leyó todos los escritos de los más grandes ateos. Y así se dio cuenta de un gran panorama, tuvo su perspicacia como para comprender que los argumentos de ellos eran fatuos y vacíos, que no tenían validez.
Y esa situación lo condujo a la conversión a Cristo. Porque entre más evidencia logra buscar, pues más convicción se va a tener de que la resurrección es una realidad. Otra evidencia que nos hallamos, como la séptima en nuestro numeral, nos hallamos frente al hecho de que se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Todas las profecías se cumplieron. Acuérdense que las profecías del Antiguo Testamento fueron escritas por hombres de diferente cultura, por más de 1000 años, de diferente estado social, de diferente tiempo, etcétera. Entonces se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento referente a la resurrección de Cristo y a las predicciones hechas por el mismo Cristo en el sentido de que Él sería arrastrado, azotado, crucificado y que el tercer día resucitaría entre los muertos. Un solo día, el día de la crucifixión de Jesús, se cumplieron 28 profecías. 28 profecías ese día, de las más de 350 profecías de toda la vida de Jesús. Y sabía que de 300 a 570 profecías Jesús cumplió en su vida, pero el solo día cumplió 28. Entonces, mis amados, si suponemos que Él estaba metido, Jesús, en alguna conspiración, que si es falsa la resurrección, o si es falso el mensaje del Señor, o es manipulación, si Él estaba comprometido en alguna conspiración, tenemos que enfrentar el carácter mismo de Jesucristo. El carácter de este hombre con respecto a quien todo el mundo se une para declarar que Él fue el más grande. Hasta los musulmanes dicen que fue un gran maestro. Para declarar que Él es el más ético. Para declarar que Él es el más puro. Para declarar que Él es el más íntegro de todos los hombres que el mundo haya conocido jamás. Mis amados, nos hallamos ante la tumba, aquella tumba vacía, frente a aquella piedra contra la cual muchas teorías se han vuelto añicos, se han golpeado con esa piedra. Nos enfrentamos al hecho de la mortaja que se halló en el sepulcro, al testimonio de los testigos. Allá en Hechos 13, por ejemplo, el versículo 30 al 31, Hechos 13, versículo 30 al 31. Es importante entender esa magnificencia, dice, mas Dios levantó de los muertos. Dice, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él en Galilea, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Son testigos del Señor. La resurrección y todos los que lo vivieron son testigos. Por eso, mis amados, nos enfrentamos a ese hecho de que a las 12 distintas ocasiones en que Cristo se apareció a diversas personas. El hecho de que una vez lo vieron resucitado más de 500 personas. A la naturaleza de esas apariciones que ocurrieron en la mañana, tarde y en la noche, o dentro o fuera. Él se apareció en varias ocasiones, en varios momentos a mucha gente. Mira un momentico, 1 Corintios 15, 5 y al 8, por ejemplo. ¿Cómo se apareció Jesús? O sea, se apareció, eso es la resurrección. Y que apareció a Pedro, y después a los 12, y sigue diciendo, el versículo 6, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¡Wow! Los cuales muchos viven en ese momento y otros duermen. ¿Y qué dice el 8? Por eso dice, aleluya. Y del último de todos, como un abortivo, se me apareció a Pablo, que eso fue una experiencia después. Entonces, en las cuales, como dice 1 Juan 1:1, en las cuales ellos palparon y lo tocaron con sus propias manos. ¿Te acuerdas qué dijo Jesús a Tomás? Porque antes le había dicho, yo si no veo no creo. A mí no vengan con cuentos. Yo si no soy de aquellos que tan fácil. Cuando se apareció, venga Tomás, toque mis manos, mire mi costado, la lanza, mire, venga. Ay, Señor mío y Dios mío.
Ay, sí, Señor mío y Dios mío, porque has visto, has creído. Dichosos los que sin ver creen. Por eso dice que lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, uno de los discípulos, lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de Dios. Y ahí sigue. Entonces, mis amados, nos enfrentamos a esos hechos. A los hechos, a la tremenda transformación de los apóstoles. Cómo se transformaron de temerosos y tímidos cobardes a valientes y osados proclamadores del Evangelio. Por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, un día se amedrentó frente a una pequeña criada, se asustó. Usted era uno de ellos. ¿Qué le pasa? A mí déjeme quieto. Se asustó, se amedrentó ese Pedro con una pequeña criada, y unos días después estaba enfrentando a todo el Sanedrín, afirmándoles que no podía evitar declarar lo que había visto y oído, allá en Hechos 4, 19 y 20. A ellos les prohibieron predicar el Evangelio. Y enfrentar el Sanedrín era también enfrentar su propia muerte. Pero ¿qué le dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Qué tremendo. ¿Y qué dice el versículo 20? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué vieron? A Jesús resucitado. ¿Qué escucharon? El mandato de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Bueno, entonces, mis amados, tenemos esa fidelidad del carácter, del sufrimiento y la muerte de estos testigos, porque ellos dieron su vida por el Señor. La pasión por Cristo, por su sangre derramada. Otro hecho que podemos tener claro también es que tenemos el innegable hecho de la tremenda conversión y transformación del apóstol Pablo. Pablo, aquel Saulo, el perseguidor, el matador de cristianos, el que odiaba a los cristianos a muerte, el que decía que yo vi a Cristo resucitado. ¿Cuál resucitado? Venga para acá. Y se lo llevaba y lo fusilaban. Ese Pablo tuvo un encuentro, como se acuerda que leímos ahorita, y al último de todo se me apareció a mí. Allá lo vemos en Hechos 26, 14 al 15. Pero ese Pablo, ese Saulo perseguidor, después fue el Pablo, el más grande de los apóstoles de la historia del cristianismo. Impactó toda Asia, proclamando que Jesucristo resucitó. Aquellos que yo mataba, yo estaba, el errado era yo, no ellos. Ahora yo lo vi. Ahora yo lo experimenté, ahora yo lo viví, ahora quiero que ustedes también lo vean. Por eso lo dice. Mire que dice, ¿por qué me persigues de una dar cosas contra el aguijón? Tremendo. ¿Qué respondió él cuando encontró, cuando Dios, Señor mismo le dijo eso? El 15. ¿Qué dice la palabra? Y entonces dije, ¿quién eres? Señor. Reconoció que estaba el Señor. Qué tremenda palabra. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, ese que murió, aquí estoy vivo, resucitado. Qué palabra. Entonces, hay algunas teorías, unas teorías acerca de que tratan de dar una explicación tal a la resurrección. Las teorías, 4 teorías que los eruditos han pretendido fortalecer, como les dije, no son evidencias, son teorías. La primera, era un fraude. La resurrección era un fraude. Qué tremendo. Hay la idea de que o bien los discípulos o ellos mismos, en complicidad con Cristo, conspiraron para engañar al mundo a fin de que creyeran que Él había resucitado entre los muertos. Esa fue la primera teoría de todas las que se dio. Lo encontramos en Mateo 28, 12 al 14. Se halla en la Biblia ahí mismo. Cuando los guardianes, toda la guardia que pusieron para cuidar la tumba, informaron al Sanedrín, que el Sanedrín era la corporación del gobernante de los judíos, que la tumba estaba vacía. Imagínense, los soldados, las guardias le dijeron al Sanedrín, ustedes nos mandaron a buscar el cuerpo, pero es que ya no está el cuerpo.
¿Cómo así? Entonces, miren lo que dicen ellos. Mateo 28 dice, reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. El versículo 13 dice, diciendo, decid vosotros, sus discípulos, digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y el 14 dice la palabra, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y lo pondremos a salvo. ¿Por qué le dijeron eso? Tengamos aquí abierto un momentico, déjeme este versículo aquí abierto. En toda la historia de cualquier juicio, de la jurisprudencia, nunca, en ninguna circunstancia, ha habido un testigo que se haya permitido dar testimonio que ocurrió algo mientras estaba dormido. ¿Cómo puede dar testimonio si estaba dormido? Nunca. Tremendo eso. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Digan eso. Qué testimonio. Si yo estoy dormido, ¿cómo sé que fueron los discípulos? Qué tremendo. Entonces, el hecho de que un soldado romano se quedara dormido cuando estaba de guardia significaba inevitablemente la muerte. Inevitablemente. Porque no cumplió su responsabilidad. Por eso ellos le dijeron, tranquilo, si el gobernador escucha, nosotros lo vamos a perseguir. Bueno, entonces mis amados, si el cuerpo de Jesús estaba aún en la tumba, en que José lo haya puesto, si ellos mismos lo hayan tomado, lo hayan colocado en algún otro lugar, ¿por qué no lo dijeron los sacerdotes y saduceos? Tremendo. No, ellos estaban paralizados, estaban sorprendidos y totalmente incapacitados para hacer cualquier cosa al respecto. No tenían noción. Su única salida era la gran persecución. Otra teoría fue una leyenda. Algunos han dicho que la resurrección es una leyenda que fue creciendo gradualmente. Es una leyenda. Y esta fue una teoría popular en muchos aspectos en los primeros siglos, una leyenda. Entonces, cuando los exponentes de la crítica dijeron que los evangelios habían sido escritos en el año 100, 200, o sea, muchos años después de que murieron todos, entonces, que por eso es que no es una leyenda, porque eso fue después, como 200 años después que escribieron los evangelios y todo esto. Pero la crítica ha anulado esta teoría. Los arqueólogos mismos han evidenciado y han silenciado esta crítica. Y por eso ahora sabemos que los evangelios se remontan precisamente hasta los autores cuyo nombre lleva su propio título, y el testimonio, como hemos visto, lo que hemos visto y oído, esto les hemos anunciado. Hemos visto y oído, es el testimonio real. Y se remonta en el mismo tiempo donde ellos, al tiempo donde ellos estaban vivos. Por eso no es una leyenda. Es importante, mire, ¿por qué no es una leyenda? Por ejemplo, 16 años antes de que Pablo pudiera decir algo, dice, Pablo nos recordó algo, 1 Corintios 15, 6, que ya lo leímos, dice que si hubiera sido una leyenda, ¿cómo se le apareció a 500 personas que habían visto a Jesucristo resucitado y que aún vivían en ese tiempo? Entonces no era una leyenda que fueron 200 años después, no, vivían en ese tiempo, dice todavía ahí, y aún viven. Bueno, otra teoría es la teoría de la visión. Esta teoría de la visión especula que las apariciones de Cristo resucitado fueron visiones, fueron alucinaciones. Esas fueron alucinaciones producidas por las grandes expectativas que estas personas tenían de que Jesús resucitaría entre los muertos. O sea, eso fueron como algo iluso en su mente, porque como tenían tanta expectativa de que resucitara, como que en su mente lo vieron. Bueno, como pasa con muchos que quieren tantas cosas que a veces dicen, no, es que yo vi. Si eso hubiera sido el caso, ¿cómo explicamos allá en Lucas 24:1? ¿Cómo explicamos el hecho de que las mujeres acudieron al sepulcro llevando especias? Si hubiera sido una alusión, por ejemplo ahí, ¿iban a ungir a un Cristo resucitado o a un cuerpo muerto? ¿Cómo explicamos el hecho de que María estaba fuera del sepulcro llorando? Porque su Señor había muerto y el cadáver había sido robado, Juan 20:11. Si fuera una ilusión. Ella no vio nada, pensó que
¿Se acuerda que como murió a Jesús como el hortelano ahí, el jardinero? Usted se lo llevó, porque vio una evidencia. Por eso dice Juan 21, mire, y se inclinó para mirar dentro del sepulcro y lloraba María porque no encontraba el cuerpo. Bueno, ¿cómo explicamos el hecho de que los dos hombres que iban en camino de Emaús, todos tristes, desconsolados y abatidos, pensaban que el Cristo que había sido crucificado era el Mesías que debía liberar a Israel, pero ahora estaban convencidos de que todo se había perdido? Lo vieron muerto. No fue una ilusión. ¿Cómo explicamos la incredulidad de los discípulos en el aposento alto cuando Jesús les reprochó su incredulidad? ¿Se acuerdan a Tomás? No fue una ilusión. Ellos estaban esperando que Cristo resucitara. Qué tremendo. En la historia de las alucinaciones no hay ningún incidente que más de 500 personas, como lo hemos dicho, de diferentes tradiciones, de diferentes temperamentos, hayan visto alguna vez la misma visión al mismo tiempo. Aleluya. Esa es la realidad. Por eso cuando Pedro predicó el día de Pentecostés acerca de su supuesta iluminación o alucinación, solo se encontraba a 10 minutos de camino a la tumba, estaba cerquita. Millares de personas creyeron, otros millares oyeron y no creyeron. A nadie se le ocurrió salir corriendo por la calle para confirmar el asunto. Voy a mirar si es cierto. Estaban cerquita. Por eso, mis amados, no fue una ilusión. Y la cuarta teoría, la teoría del desmayo. Qué tremendas teorías. La del fraude, la de la leyenda, la de la visión, y la ilusión, o la de la alucinación y la teoría del desmayo. Bueno, esta teoría comenzó con Venturini, que hay un libro que se llama El complot de la Pascua. Ese libro, Venturini lo hizo, y a partir de ahí sacaron toda esa teoría del desmayo. Es interesante, sin embargo, el hecho de que durante más de 2000 años, 2000 y pico de años, no hubiera nunca ni un susurro de parte de los amigos, ni de los más implacables enemigos del cristianismo, en el sentido de que Jesucristo no murió. Esos escritores han concebido ahora la idea de que Jesús simplemente se desmayó. Sacaron otra teoría. No, fue que él se desmayó, fue bajado de la cruz y se pensó que estaba muerto. Y luego en la frialdad del sepulcro revivió, allá metido ya, revivió, salió y convenció a sus discípulos de que él había resucitado entre los muertos. Tremendo. Consideremos entonces las siguientes evidencias que contradicen estas teorías. La primera es la herida de la lanza. Lucas 19:34. Porque si Jesús hubiera sido se hubiera desmayado, o sea, estaba amarrado. Bueno, empecemos con la lanza. Juan 19:34, se pasa por alto la herida que con su lanza romana le causó al centurión, al Señor en el costado. Ahí dice en Juan 19:34, y al instante salió sangre y agua. Dice que el Señor, porque la tradición romana, para no dejarlos tanto tiempo, les cortaba las piernas para acelerar su muerte, pero antes se sesionaban. Entonces el soldado miró si estaba verdaderamente muerto, para que, si estaba todavía que dijera, si hubiera reaccionado, le hubieran quitado las piernas. Entonces, cuando dice que en su costado salió agua y sangre, esta era la evidencia empírica, experiencial de que la vida había cesado, pues la sangre ya se había separado del cuerpo. Tremendo. Segunda, que no es una teoría de una ilusión y que es un fraude, que es la teoría del desmayo, etc. El testimonio del centurión que envió Pilato, allá en Juan 19:40. Ese testimonio, en Marcos 15:44-45 dice, allí que Pilatos le ordenó al Señor. Pilato se sorprendió y que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si estaba muerto. ¿Qué respondió? Ahí en el 45, él dijo, he informado por el centurión, dio el cuerpo a José. O sea, el centurión le dijo, sí, estaba muerto. Ya, lo confirmó. Un hombre que trataba y andaba de un lado para otro con la muerte, cuya ocupación era la de ejecutor. Él sabía que Jesús había muerto, el centurión.
Y el tercer aspecto contra estas evidencias, contra estas teorías, que contradicen esas teorías, son unos lienzos que se pusieron en el sepulcro, sobre todo la teoría del desmayo. Los lienzos, ahí Juan 19:40. Los judíos envolvían los cuerpos en sus lienzos. Todo judío, era tradición judía. Y utilizaban 45 kilos de especias aromáticas que ponían entre los pliegues, con la cual los lienzos se adherían al cuerpo a la manera de una momia. Acaban impregnados ahí en el cuerpo a medida que se iban descomponiendo. La cabeza también se envolvía. Por eso las autoridades médicas declaran que si Jesús se hubiera desmayado, lo que se habría necesitado era aire puro y no una tumba cerrada. Qué tremendo. Y ciertamente lo que no se necesitaba eran lienzos envueltos alrededor de la cabeza ni especias aromáticas que cubriesen la nariz y la boca. Además, si se hubiera colocado a una persona que tuviera tal desmayo en un sepulcro frío, eso le ha producido un ataque cardíaco de haber estado con vida. De todos modos moría ahí. Pero, sin contar de que se desmayó y volvió en sí. Todo lo que estaba gravemente herido. ¿Cómo podía correr esa piedra? Y corrieron de los discípulos a decir, no, es que me desmayé, ustedes que... Pero digan que resucité. Eso es falso. Entonces, la ascensión de Jesús. Ahora sí concluyamos con la ascensión de Jesús. Este que se las arregló para resucitar por su cuenta y salir del sepulcro, se fue hacia el cielo. Esto fue lo que afirmaron los discípulos. Lo vieron subir al cielo. Recordemos que estos hombres que dijeron que lo vieron subir al cielo y que está escrito allá en Hechos 1 o en Lucas al final, recordemos que ellos entregaron su vida también, padeciendo una horrible muerte por causa de proclamar la resurrección de Cristo. Todas las teorías que se han propuesto caer al polvo cuando examinamos hechos tan evidentes que nadie ha podido refutar jamás, todas las teorías han caído. Todas. El hecho del sepulcro vacío no solo es admitido por los amigos del cristianismo, sino también por los enemigos. Es admitido. La Guardia Romana lo admitió. El Sanedrín tácitamente lo admitió al instruir a los soldados que dijeran que lo habían robado. Mis amados, hay el hecho final de la experiencia cristiana que consiste en que Jesucristo ha ido por todo el mundo y que ha llegado a seres humanos de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus, de toda la tierra y los ha transformado. Aquí estamos como testigos nosotros también, que incontables millones de personas han llegado a saber que Él está vivo por haberse levantado entre los muertos y que ha venido para entrar en ellos y transformarlos. Él fue el que dijo, Apocalipsis 1:18. Mire la declaración del mismo, en Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Mire que dice, estuve muerto, pero el que vivo. Mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. ¿Crees esto? Él mismo lo declaró. Digamos, no le pongamos que a los discípulos, pero Él mismo lo declaró. Aunque ellos tuvieron toda la evidencia suficiente para nosotros levantar nuestra voz y mirarlo a Él. ¿Acaso Él no dijo en Juan 1:26? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Para no nombrar tantos versículos como yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección, dijo Él. Ahora le está diciendo aquí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú lo crees? Ahora mismo Cristo está a la puerta de tu corazón llamando. Es hora que nos levantemos, porque Cristo vive. Es hora que levantemos nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Por eso le está llamando allá en Apocalipsis 3:20. Ese llamado no es para los incrédulos, ese llamado es para la iglesia de Cristo. Yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y Dios está hablando,
para que tú te levantes en tu llamado, te levantes en tus propósitos y levante y seas esa voz, esa trompeta en estos tiempos finales, que digas que Cristo ha resucitado y tiene propósito con cada uno. Según oye mi voz y abre la puerta, entrará Él y cenaré con Él y conmigo. Esa es la realidad de la resurrección. Qué privilegio. Entonces, mis amados, a menos que hayamos acudido a Él en esas experiencias, en el laboratorio, en el secreto, con nuestra propia alma, con el Señor, estamos sin esperanza en el mundo y en el venidero. Si no venimos a Él, no hay esperanza. Si no hay convicción en nuestro corazón de su resurrección, como dije, seríamos los más conmiserables. Pues Jesús y su resurrección son la única esperanza en la humanidad. Proclamemos esa realidad. Sin Él no tenemos nada que esperar, sino un negro hueco en la tierra o una realidad terrible, eterna. Jesucristo resucitó en verdad. Él está vivo, como Él mismo lo dijo, y está dispuesto a vivir, a venir a nuestra vida día a día, si nosotros estamos dispuestos cada día a arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Él, que murió por nosotros y resucitó. ¿Lo crees? Hay que lo crea. Entonces vamos a orar. Señor, venimos a ti, oh Padre, por los méritos de Cristo. Hoy te damos gracias por esa obra magna de la cruz, por ese amor, ofrecerse a ti mismo para que nosotros seamos alcanzados. Pero lo más maravilloso, Señor, es que tú no te quedaste en la cruz, no te quedaste en la tumba, no te quedaste, Señor, en la tumba. La muerte no te pudo detener. Tú resucitaste. Y esa resurrección nos garantiza nuestra vida eterna. Esa resurrección nos garantiza el caminar día a día contigo. Esa resurrección nos garantiza una comunión íntima y constante. Qué privilegio tenemos, Señor, por esa ofrenda ofrecida una vez y para siempre. Es que tenemos acceso a ti por la obra de la cruz, por la resurrección alcanzada y por la vida de Jesús, que dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Que nada ni nadie nos arrebate esa vida que tú has dado y has prometido para nosotros. Y en esa vida estamos por tu resurrección. Gracias, Señor. Amén. El Señor continúe bendiciéndoles. Tengan una semana victoriosa.